Me presento, mi nombre es Jerko Arias, soy director de investigación del Centro de Estudio Yusnobun y alumno de Derecho de la Universidad Andrés Bello. Hoy me encuentro acompañado por un experto sobre el tema a tratar, señor Ciro Colombara, quien es fundador del Estudio Colombara, presidente de la Fundación Camanau de la Protección de los Derechos Humanos y miembro del directorio de la Fundación de Encuentros Futuros. Es, además, abogado por la Pontificia Universidad Católica de Chile. En esta ocasión, la entrevista girará en torno a la temática del metaverso, un acercamiento al desarrollo jurídico virtual. A modo de introducción, es menester mencionar que el metaverso es una red interconectada de entornos inmersivos y sociales en plataformas multiusuarios persistentes. Este fusiona la realidad física con la realidad digital. Esta se basa en la convergencia de tecnologías, como la realidad virtual o la realidad mixta, permitiendo así interacciones multisensoriales con entornos virtuales, objetos digitales y personas, como lo estamos viendo en este momento. El desarrollo de este va ocurriendo a pasos enormes, generando mucha confusión respecto de las leyes que lo regulan. Y si bien pareciera fácil a simple vista aplicar leyes que regulan en el mundo físico, existen actos o conductas que no logran subsumirse en la regulación actual. Dentro de ese contexto formulamos una serie de preguntas a considerar. La primera de ellas surge a raíz de la amplitud de estos entornos, lo cual se relaciona con la inmersión segura y responsable. Por tanto, estimado señor Colombara, ¿es seguro estar dentro del metaverso? Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación y quiero felicitarte a ti, Yerko, y a la gente que trabaja, al equipo, por la iniciativa de Viniendo desde el mundo del derecho, que en general es un mundo refractario a la innovación, refractario a abrirse a nuevos temas. Ustedes hayan tenido el interés, el tiempo y la capacidad de hacer algo tan interesante como el mundo inmersivo en el que estamos ahora. En primer lugar, felicitaciones por lo que han hecho y muchas gracias por la invitación. Yendo directamente a la pregunta, respecto a si es seguro, la respuesta es no. Por ahora, el metaverso o la experiencia inmersiva son un mundo en desarrollo, estamos en una etapa incipiente, y al igual como en general ocurre con todos los avances tecnológicos, tienen rasgos o puntos de inseguridad que son relevantes. Sin embargo, con el desarrollo tecnológico, en primer término, y en segundo lugar, con el desarrollo de marcos regulatorios adecuados, cuestión que está en una etapa aún muy incipiente, se va a ir avanzando en la seguridad. Pero claramente no es un mundo absolutamente seguro y eso es importante decirlo y tenerlo claro. Hay riesgos desde esa perspectiva y lo estamos empezando a ver día a día con lo que está ocurriendo a nivel mundial. Muchas gracias por brindarnos su opinión. Comparto el pensamiento relacionado a la seguridad y de ahí surge la importancia de abordar estos temas de manera responsable y proactiva para desarrollar las tecnologías seguras. Ahora, al existir implicaciones reales que derivan de la inmersión de la tecnología, es lógico pensar que estas deberían ser reguladas por un marco jurídico. Estimado Ciro, ¿nos podría usted comentar cómo se aplica la legislación actual a las actividades realizadas dentro del metaverso? En términos generales, partamos diciendo que no existe una regulación específica respecto del metaverso. De manera tal que al menos por ahora a nivel internacional, a nivel mundial, lo que tenemos son las regulaciones generales que pueden ser aplicadas específicamente a situaciones ocurridas en o dentro del metaverso. Pensemos, por ejemplo, más simple o lo más evidente, un fraude o una estafa, en la cual se aplicarán las leyes generales, el Código Penal, leyes especiales, adecuándolas al metaverso. Pero por ahora no existe una regulación específica. Pensando en las regulaciones que ya se están empezando a discutir a nivel mundial, estamos en la etapa en que se han dado normas, principios de carácter ético, está la experiencia europea con 55 expertos, estamos partiendo con declaraciones y en general lo que va a ocurrir probablemente es que partamos con soft law, es decir, regulación blanda de carácter internacional por la vía de declaraciones, manifiestos emanados de organismos internacionales o incluso que tienen cierto valor jurídico, particularmente por el primer paso que representan,
incluso declaraciones emanadas de la sociedad civil. Estoy pensando no en este ámbito específico, pero por ejemplo lo que ocurrió con los principios de Yogyakarta, que tienen cierto valor o relevancia jurídica, aunque no venían de los estados ni organizaciones internacionales, sino de la sociedad civil. Pensemos en la declaración, el manifiesto reciente, donde hay personas expertas llamaban a detener o a ser cautelosos en el desarrollo de la inteligencia artificial. De alguna manera son pasos incipientes de una regulación internacional. Durante el año pasado se trabajó intensamente, pasemos a otro tema, de neuroderecho, en una regulación, primero en una regulación local. En Chile, en la Constitución, Chile es el primer país del mundo y el único hasta ahora que ha regulado los neuroderechos. Y a partir de eso se han desarrollado proyectos en otros países que de algún modo siguen la tendencia o la ley chilena o la norma constitucional. Pensemos que aún no se aprueba la ley, y probablemente lo que va a ocurrir respecto al metaverso será lo mismo. Es decir, se va a comenzar a trabajar en grupos que van a dar lugar a declaraciones, principios de carácter general y con lógica internacional, no con lógica local, que poco a poco van a ir configurando un cuerpo normativo, un desarrollo normativo que va a avanzar en este tema. Un punto relevante desde la perspectiva de la regulación del metaverso es que es muy difícil regular la tecnología, pero lo que uno podrá regular sean los usos o más bien los abusos que puedan ocurrir. Y ahí hay una discusión que también se está desarrollando de manera incipiente. ¿Desde qué perspectiva? En mi opinión, y en eso coincide, por ejemplo, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, debe hacerse desde la perspectiva de los derechos humanos. ¿Por qué razón? Porque en general los avances científicos o tecnológicos que son positivos para la humanidad, por lo tanto son deseables y debemos impulsarlos como sociedad, junto con desarrollar o con permitir avances, también representan riesgos. El ejemplo más claro es la discusión que se ha dado respecto de neurociencia o neuroderecho, en que el estudio del cerebro, que es algo que se está desarrollando desde hace bastante tiempo de manera muy acelerada y que hoy día permite, en principio, leer en parte lo que hay en el cerebro, permitirá en el futuro, o está permitiendo, en sentido figurado o metafórico, escribir en el cerebro de las personas y consecuencialmente se habla del hackeo cerebral o del hacking cerebral, introducir en el pensamiento, en la mente de las personas, deseos, preferencias políticas, opciones de consumo, y evidentemente esos son situaciones negativas que deben ser impedidas y que deben ser reguladas. En el caso del metaverso ocurre o ocurrirá exactamente lo mismo. Puede ser muy positivo para el desarrollo de la humanidad, pero ciertamente habrá algunos usos que podrán ser negativos, particularmente los relativos a la protección de niños, niñas y adolescentes. Si nosotros vemos el desarrollo de los videojuegos en el caso de niños, niñas y adolescentes, vamos a ver que esos videojuegos que de algún modo son antesalas del metaverso, desde mi perspectiva, no estoy hablando de Minecraft, estoy hablando de Roblox y otros videojuegos de ese tipo, pueden generar patrones de conducta, de consumo, por ejemplo, respecto de niñas, niñas y adolescentes, y evidentemente eso debe ser cautelado. De manera tal que en este punto los videojuegos pasan a tener un nexo con el metaverso, con el futuro del metaverso, y probablemente las regulaciones deban considerar de manera prioritaria dos criterios: una perspectiva de derechos humanos, primero, y segundo, la protección de niños, niñas y adolescentes. Fascinante. Muchas gracias por acercarnos a estas nuevas discusiones que impactan o traen consecuencias al área legal. Siguiendo con actualidad jurídica, pero dirigiéndonos a otro ámbito. Los activos digitales son una tendencia tecnológica debido al contexto actual, económico y social. Las transacciones con monedas digitales ofrecen nuevas posibilidades para el consumidor en cuanto a su pago. Pero, ¿se pueden proteger los activos digitales dentro del metaverso y cómo se regulan? Creo que ahí hay dos puntos o dos líneas de razonamiento que hay que considerar. En primer lugar, al igual que respecto al metaverso y en términos generales, al igual que respecto de Internet,
nos encontramos en presencia de fenómenos o realidades globales, mundiales, y no de realidades locales. Y consecuencialmente, las regulaciones locales son absolutamente insuficientes para enfrentar o para abordar estas nuevas realidades. Y lo que vemos, lo que hemos visto en el último tiempo respecto a activos digitales, o pensemos en el tema de criptomonedas, por ejemplo, es que se han producido fraudes de carácter global de un alcance extremadamente alto y que ha sido muy difícil ha sido muy difícil abordar desde la perspectiva de la justicia, de la regulación y de la ley. Hay un par de casos bastante bullados, pero esos son los casos emblemáticos. Pero detrás de eso, debajo de eso, existen muchas otras situaciones que hoy día se encuentran en con una absoluta falta de regulación y consecuencialmente en una situación de desprotección respecto de todas las personas. Es un fenómeno que hay que abordar de manera urgente, pero, esto lo saben los estudiantes de Derecho y los abogados, siempre el derecho va detrás del avance de la ciencia y de la tecnología. Y en este minuto en que el avance es tan acelerado, la distancia entre ese avance y el derecho, esa brecha es todavía mayor. Hay una carrera en este minuto por el avance tecnológico y una carrera, pero a muchos kilómetros de distancia, donde el mundo legal está tratando siquiera de entender estos fenómenos. Regularlos ya son palabras mayores. Pensemos, y estamos hablando a un auditorio o a gente más bien vinculada al derecho, y lo partimos diciendo, y lo hago también en términos autocríticos, el mundo legal es muy refractario a la innovación, el cambio y el avance científico y tecnológico. Y desde esa perspectiva, acercar estos dos mundos que son tan lejanos es una tarea compleja. Por eso también los felicitaba, porque lo que ustedes están haciendo es pionero, incluso a nivel internacional, en ir acercando estos dos mundos. Y un segundo punto a considerar es que cualquier avance desde la perspectiva del derecho probablemente va a venir de gente joven. ¿Por qué razón? Porque la gente mayor y mayores de 30, yo tengo más de 30 años, pero mayores de 30, se sienten muy lejanos a esta nueva realidad, a este nuevo mundo. Y lo más probable es que esas personas ni siquiera quieran adentrarse o entender este mundo. Desde esa perspectiva, y esta ya es una cuestión de futuro, los abogados y abogadas que tengan los conocimientos legales, pero que simultáneamente tengan los conocimientos de tecnología, tienen una oportunidad de desarrollo profesional tremendamente importante. Mientras hay áreas del derecho que van a ir cayendo aceleradamente, estoy hablando ya del mercado profesional, van a ir cayendo aceleradamente porque ese espacio lo va a tomar la inteligencia artificial, por ejemplo. Se están creando nuevas áreas de trabajo, de desarrollo profesional, de desarrollo académico, de proyectos empresariales o emprendimientos tecnológicos dentro del área del derecho. Ustedes desde esa perspectiva están en la pole position en ese mundo, y mientras algunos compañeros o compañeras de ustedes probablemente sigan estudiando temas que rápidamente van a ser arqueología jurídica o que van a ser reemplazados, por ejemplo, por inteligencia artificial, ustedes claramente están en la senda correcta en el sentido de meterse en esto. Por eso, felicitaciones. Estimado Ciro, como se ha mencionado en más de una ocasión durante el transcurso de esta entrevista, hay que hacer un especial enfoque al desarrollo de nuevas tecnologías y cómo el derecho se adecua a ellas. Y en ese sentido es indispensable hablar de propiedad intelectual ligada a la creación y desarrollo relacionado con el metaverso, tratándose así de cualquier cosa que pueda digitalizarse dentro del mismo. ¿Cómo se gestiona dentro del metaverso la propiedad intelectual? Bueno, hace poco tuvimos la oportunidad de exponer en el seminario de la Asociación Chilena de Propiedad Intelectual. Y si vemos la discusión que se está dando ahí, pero también la discusión que se está dando a nivel mundial, que dentro de las áreas del derecho ya existentes, las que están corriendo más rápido para tomar el mundo del metaverso, el área de propiedad intelectual, la discusión respecto de las marcas, de la protección marcaria, más que de la creación de software, más bien la protección marcaria, es uno de los grandes temas que hoy día se está discutiendo.
Y desde esa perspectiva, el mundo de la propiedad intelectual cree que deben ser ellos quienes tengan un rol clave, una posición clave en la acción y en la regulación sobre metaverso. Sin embargo, parece ser que la discusión de la regulación actual permite de algún modo enfrentar el problema del uso de marcas o el abuso en el caso del metaverso. Pero ¿quién podría impedir, por ejemplo, que yo en este minuto tuviera una camisa de una marca X o que tú tuvieras zapatos de una marca tanto? Probablemente en la época de que tú estabas hoy día vestido no habían marcas, pero pensémoslo hoy día. ¿Cómo se podría impedir o que este vino, que está muy bueno, fuera de una viña X y estuviera la etiqueta acá, a la vista? Creo que esa es una de las grandes discusiones que se está dando en este minuto. Por último, y para completar lo dicho sobre seguridad y en específico respecto a los delitos cometidos dentro del metaverso, ¿cómo se relaciona el derecho penal con las conductas delictivas ocurridas a través del metaverso? Bueno, las situaciones que primero se van a presentar, siguiendo las reglas generales que tenemos hoy día, van a ser fraudes o estafas a través del metaverso. Eso es de relativamente fácil regulación, porque en definitiva el metaverso pasa a ser un medio o una forma, tal como podrá ser una estafa telefónica a través de celulares o por otras vías tecnológicas, y no representa una mayor dificultad, salvo probablemente la lejanía de los fiscales y de los jueces y juezas respecto del mundo del metaverso para entender de qué es lo que se está hablando. También se planteó, y conocimos el caso de Inglaterra hace un tiempo, de una persona que se sintió abusada sexualmente en el metaverso. No hemos seguido de cerca o no hemos sabido del avance de ese caso, pero probablemente ahí sea bastante más difícil configurar una figura penal. Y relacionado con este punto, quisiera también señalar que algo que va a avanzar aceleradamente van a ser los juicios en el metaverso. Durante la pandemia nos acostumbramos a tener juicios por Zoom, incluso juicios penales, incluso condenan 5, 6, 7 años de privación de libertad sin que nunca el imputado tuviera la posibilidad de ver a los jueces que lo estaban condenando. Y eso de alguna manera pasó el sedazo del estándar de los principios de derecho penal y también de protección de los derechos humanos. El paso siguiente van a ser los juicios en el metaverso, los hologramas en el futuro, y ese es un punto en el que se está avanzando aceleradamente. Bueno, muchas gracias, estimado Ciro Colombara, por compartir su idea y su conocimiento sobre el derecho y el metaverso. Fue muy interesante haber escuchado sus perspectivas sobre el tema y su opinión. Agradecemos su tiempo y esperamos poder hablar con usted nuevamente en un futuro muy cercano. Dicho esto, damos por finalizada esta primera sección de entrevistas. Muchas gracias, estimado. Muchas gracias por la invitación.